La amante de mi esposo usó mi vestido Versace perdido en el funeral de mi padre. Se sentó en la fila de la familia. Tomó la mano de mi esposo. Ya casi soy familia, anunció. El abogado comenzó a leer el testamento. Para mi hija Natalie, quien me llamó ayer por la aventura de su esposo. Mi esposo palideció. La amante salió corriendo. El vestido de Versace llevaba 3 semanas desaparecido. Estaba hecho a medida, era azul medianoche y tenía cristales cosidos a mano en el escote. Era un regalo de mi padre para mi 40 cumpleaños el año pasado. Revolví todo el armario buscándolo, incluso acusé a la tintorería de perderlo. Ahora sabía exactamente dónde había ido a parar. Se sentó en la primera fila del funeral de mi padre, con mi vestido puesto, de la mano de mi esposo. Los cristales reflejaban la luz de las vidrieras de San Agustín como si el universo se burlara de mí. «Becca, ¿qué demonios haces aquí?», susurré, paralizada en el pasillo. Rebecca Thornton, de 28 años, ejecutiva de marketing de la empresa de mi esposo Grant, y al parecer su amante, se giró y sonrió. Su sonrisa era perfectamente practicada, de esas que se aprenden en la escuela secundaria o en tutoriales de YouTube sobre cómo ser sociópata. «Natalie, cariño, Grant dijo que hoy estarías muy sensible». Ella le apretó la mano, y vi a mi esposo de 15 años encogerse en su asiento. «Estoy aquí para apoyarlo». La familia se apoya en los momentos difíciles. Familia, la palabra salió más fuerte de lo que pretendía. Todas las cabezas se giraron en la catedral. «Ya soy prácticamente familia», anunció, lo suficientemente fuerte como para que toda la congregación la oyera. «Grant y yo llevamos casi un año juntos. Me pareció apropiado estar aquí». 1 año. Las matemáticas fueron fáciles y brutales. Nuestro viaje de aniversario a París. Las conferencias de fin de semana que de repente se multiplicaron. Las noches en la oficina gestionando fusiones. «Ese es mi vestido», dije estúpidamente, porque al parecer mi cerebro había decidido centrarse en la traición menos importante que tenía delante. «Oh, esto». Becca se levantó y dio una pequeña vuelta. «Grant me lo dio, dijo que nunca lo usabas. Qué pena desperdiciar cosas bonitas». Miré a Grant, lo miré con atención. No podía mirarme a los ojos, solo se miraba las manos como si guardaran los secretos del universo. Este hombre que me había sostenido la mano durante el diagnóstico de cáncer de mi padre, que había prometido en las buenas y en las malas, que me había acompañado en 100 cenas familiares, ahora estaba sentado con su amante en el funeral de mi padre. Natalie, mi tía Ellen, apareció a mi lado, con la voz aguda y una furia apenas contenida. «El servicio está a punto de comenzar. Siéntate, pero siéntate». Me guió con firmeza a la primera fila, al asiento que debería haber sido mío, junto a mi esposo. En cambio, me senté una fila atrás, detrás de la mujer que llevaba mi vestido en mi vida. El funeral comenzó. El padre Martínez habló de la bondad de mi padre, su integridad y su devoción a la familia. Cada palabra me parecía como un puñal mientras miraba la nuca de Becca, como se inclinaba hacia Grant, como su brazo descansaba sobre el banco detrás de ella. Mi padre habría odiado esto. James Crawford había sido muchas cosas: un exitoso abogado corporativo, un generoso filántropo, un marinero de fin de semana que jamás se topó con una regata en la que no quisiera participar. Pero sobre todo, me había protegido con fiereza, su única hija. Cuando Grant le pidió su bendición para casarse conmigo, papá lo llevó a navegar. Regresaron quemados por el viento y sonrientes, y Grant tenía un ojo morado por una botavara que se balanceaba. «Tu padre es un auténtico marinero», dijo. Más tarde, papá me contó que le dejé claro qué pasaría si alguna vez te hacía daño. Ahora papá estaba en una canasta frente a la iglesia, y Grant me estaba haciendo daño en alta definición para que todos lo vieran. Comenzaron los panegíricos. Mi primo Mark habló de sus aventuras en la navegación. El socio de papá habló de su ética. Entonces me tocó el turno. Caminé hacia el podio con piernas temblorosas, pasé junto a Becca con mi vestido, pasé junto a Grant, quien finalmente levantó la vista con algo parecido al pánico en los ojos. La catedral estaba abarrotada, papá había tocado muchas vidas. Vi a clientes, colegas,
a los chicos del programa de vela juvenil que él había financiado. Mi padre, empecé, pero luego paré, carraspeé. Mi padre me llamó hace 2 días. Estaba en un hospicio, apenas podía hablar, pero tenía algo importante que decirme. Encontré la mirada de Grant entre la multitud y la sostuve. Dijo que había contratado a un investigador privado. Estaba preocupado por mí, dijo que parecía infeliz. Quería asegurarse de que estuviera bien. Hice una pausa para asimilarlo. Imagínense su sorpresa cuando el informe del investigador incluyó fotos de mi esposo con otra mujer. Múltiples hoteles, cenas románticas, incluso un fin de semana en Cabo que supuestamente era un viaje de negocios. Los tritones se extendieron por la congregación. Becca se quedó muy quieta. Las últimas palabras coherentes de mi padre fueron: no dejes que te quiten nada más, cariño. Me he asegurado de ello. Bajé la vista a mis notas, las que había escrito a las 3 de la mañana, después de la llamada del abogado de la familia. No entendí qué quería decir en ese momento. Estaba demasiado concentrada en perderlo como para procesar nada más. Grant estaba de pie, intentando irse, pero la tía Ellen, que Dios la bendiga, se había colocado al final del banco, con los brazos cruzados como un portero. Pero esta mañana, continué, su abogado me explicó que papá cambió su testamento la semana pasada. ¿Quieres saber qué dice, Grant? Natalie, por favor. La voz de Grant resonó en la catedral. A mi hija, Natalie, leí el periódico que había guardado en mis notas del discurso, quien me llamó ayer para contarme la aventura de su marido. Dejo la mayor parte de mi patrimonio en un fideicomiso al que su cónyuge no puede acceder bajo ninguna circunstancia. La casa de playa en Martha's Vineyard, la cartera de inversiones, la integridad del velero, todo a perpetuidad, solo para Natalie. Becca estaba de pie, con el rostro enrojecido. Grant, ¿de qué habla? ¿De qué patrimonio? Ah, no lo sabía. Claro que no lo sabía. Grant siempre se había cuidado de no parecer un hombre hecho a sí mismo, y jamás mencionó que la mitad de su capital de inversión provenía de mi fondo fiduciario. Que vivíamos en una casa que mi padre había comprado, que todo su estilo de vida estaba subvencionado con el dinero de Crawford. Además, ahora mi voz se hacía más fuerte. Para honrar a Morrison, mi yerno, le dejo $1 y un consejo. Un hombre que traiciona a su esposa durante los últimos días de su padre merece exactamente lo que se ha ganado. Nada. Esto es inapropiado. Gritó Grant. Estás haciendo un escándalo en el funeral de tu padre. No, dije con calma. Armaste un escándalo cuando llevaste a tu amante al funeral de mi padre con mi vestido. Solo estoy narrando. El señor Blackwood, abogado de mi padre y viejo amigo, se puso de pie en la tercera fila. Quizás deberíamos seguir esta conversación en privado. De hecho, dije que había una cosa más. Papá fue muy específico sobre esta parte. Quería que se leyera públicamente ante testigos. Encontré el párrafo y sonreí a pesar de todo. A Rebecca Thornton, quien, según mi investigador, cree que está a punto de convertirse en la próxima señora Morrison y heredar una fortuna, le dejo esta dosis de realidad. La casa, los autos, la membresía del club de campo, las cuentas de inversión. Todo vino de mi familia, no de subvenciones. Espero que esta información les sea útil para tomar decisiones en el futuro. Becca se volvió hacia Grant con voz chillona. Dijiste que eras rico. Dijiste que la casa era tuya. Las inversiones eran tuyas. Son mías. Grant insistía semanalmente. Bienes gananciales. No se aplica a bienes heredados ni donaciones familiares. El señor Blackwood intervino con naturalidad. Me aseguré de ello en el acuerdo prenupcial que firmaste. ¿Recuerdas aquel en el que acordaron que todos los bienes de la familia Crawford serían propiedad separada? Nunca amé tanto a mi padre como en ese momento, ni siquiera después de muerto. Me había protegido una última vez. Becca se alejaba de Grant. Su vestido Versace robado, de repente parecía la prueba de un crimen que no sabía que estaba cometiendo. Me mentiste. Dijiste que te mantenía en un matrimonio infeliz, que estabas atrapado por el dinero. Clásico,
murmuró la tía Ellen tan alto que todos la oyeron. El padre Martínez se aclaró la garganta. Quizás deberíamos hacer un breve receso. No es necesario, dije, bajando del podio. Ya terminé. Gracias a todos por venir a honrar a mi padre. Era un hombre íntegro que creía en la verdad y las consecuencias. Creo que habría apreciado su último acto. Caminé por el pasillo con la cabeza en alto, dejando un rastro de caos. Detrás de mí, oía los tacones de Becca resonando en el suelo de mármol mientras corría. Salí corriendo de la catedral. Grant me llamaba, pero la voz de la tía Ellen me interrumpió. No te atrevas a seguirla, patética sanguijuela. Afuera, el sol californiano brillaba con fuerza. Me senté en las escaleras de la catedral y reí, de verdad, reí por primera vez desde el diagnóstico de papá. Mi teléfono ya vibraba con mensajes de familiares que habían presenciado la espectacular implosión de mi matrimonio. Una mano me tocó el hombro. El señor Blackcoat se quedó allí, con aspecto algo divertido a pesar de las circunstancias. Tu padre, dijo, estaría orgulloso. Siempre decía que tenías más agallas de las que creían. ¿De verdad cambió la lana la semana pasada? En cuanto recibió el informe del investigador me llevó a su cama a las 2 de la mañana. Fue muy específico con la hora, quería asegurarse de que todo estuviera a prueba de antemano. Su voz se fue apagando. Antes de morir, terminé. Sabía que ya no estaría aquí para protegerme. También te dejó esto. Blackcoat me entregó un sobre con mi nombre y la letra temblorosa de papá. Lo abrí allí mismo, en la escalinata de la iglesia. Mi querida Natalie, si estás leyendo esto, Blackcoat acaba de detonar la bomba que dejé en mi testamento, y tu esposo está descubriendo lo que significa valerse por sí mismo. Lamento no estar presente para ver su rostro. Lamento que aún estés sufriendo, pero eres la hija de tu madre, más fuerte de lo que crees. Ella reconstruyó su vida tras una traición peor, y tú también lo harás. El barco es tuyo ahora. Llévalo más allá del puerto. Siente el viento. Recuerda que los mejores marineros no son los que evitan las tormentas, sino los que aprenden a navegar en ellas. Con todo mi cariño. Papá. PD, revisa la caja fuerte de mi estudio. La combinación es tu cumpleaños. Te dejé algo más. Estaba llorando, pero eran lágrimas diferentes a las que había planeado derramar hoy. La señora Morrison, una joven, se acercó vacilante. Soy Sarah de The Chronicle. Estuve aquí para cubrir el funeral de tu padre. Era una figura muy importante. ¿Pero qué acaba de pasar? ¿Te gustaría dejar huella? Lo pensé. Pensé en Grant por dentro, probablemente todavía intentando salvar su reputación. En Becca, que se había escapado con mi vestido. En las llamadas que recibía, los abogados que me informaban sobre las consecuencias sociales. Entonces pensé en mi padre, que había pasado sus últimas horas de conciencia asegurándose de que estuviera bien. Sí, dije, levantándome y alisándome el vestido negro. Mi propio vestido fue comprado honestamente. Mi declaración es esta: James Crawford fue un hombre que protegió a su familia hasta su último aliento. El servicio de hoy fue una celebración de su vida y sus valores. El hecho de que también expusiera a quienes carecen de ellos me parece apropiado. ¿Y tu esposo? Pronto será ex-esposo, corregí. Y que se quede con el dólar. Lo necesitará más que yo. Camino hasta mi coche, otro regalo de papá, y conduzco hasta la casa que Grant tendría que desocupar en 30 días, según la ley de California y la eficiencia del señor Blackcoat. El estudio de la caja fuerte y el padre contenía exactamente lo que esperaba. Todos los documentos necesarios para el divorcio, copias del informe del investigador, estados financieros que mostraban exactamente que era mío y que era de Grant's. Spoiler. Muy poco era realmente de Grant's y un juego de llaves. Las llaves eran de una pequeña casa de playa en Carmel. No sabía que papá era el propietario. La escritura estaba a mi nombre, fechada el mes pasado. Una nota adhesiva escrita a mano decía: para cuando necesites escapar y empezar de cero. La vista es espectacular al amanecer. Preparé mi mochila esa misma tarde.
Que Grant volviera a casa y la encontrara vacía. Que descubriera cómo explicarles a sus socios que su estilo de vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Que Becca se quedara con el Versace. Le recordaría que no todo lo que reluce es oro y que las promesas de algunos hombres son tan falsas como sus cuentas bancarias. La cabaña en Carmel era perfecta. Una pequeña casa privada con ventanas que daban al océano. Esa primera noche me senté en la terraza, envuelta en una manta, viendo cómo las olas rompían contra las rocas. Mi teléfono tenía cientos de mensajes, algunos de apoyo, otros de escándalo, algunos de Grant pidiendo explicaciones. Los borré todos menos uno de la tía Ellen. Tu padre estaría brindando por ti ahora mismo, así que yo brindo por él, por la verdad, por las consecuencias y por los nuevos comienzos. Brindé por el atardecer. Gracias, papá, le susurré al viento. 6 meses después, el divorcio fue definitivo. Grant recibió exactamente lo que había ganado por su cuenta, su salario, su BMW de 10 años y su reputación hecha pedazos. Becca lo dejó una semana después del funeral, aparentemente desinteresada en una relación con un hombre cuyo principal activo era el dinero de la familia de otra mujer. Conservé la cabaña en Carmel, pero vendí la casa grande. Usé parte de las ganancias para establecer una beca a nombre de mi padre para jóvenes estudiantes de derecho. Para quienes entienden que la integridad vale más que una herencia, decía la dotación, la integridad del velero se convirtió en mi escapada de fin de semana. Aprendí a llevarla sola, pasando largos días en el agua, donde el espíritu de papá se sentía más cerca. A veces llevaba amigos. A veces iba sola. Siempre recordé sus palabras sobre cómo navegar en medio de las tormentas. En el primer aniversario del funeral de papá, recibí un paquete sin remitente. Dentro estaba mi vestido Versace, lavado en seco y perfectamente conservado, con una nota. Lo siento. Lo doné a la caridad. Algunas cosas, una vez arrebatadas, jamás se pueden devolver. La confianza, como los vestidos de diseñador que usan las amantes en los funerales, entra en esa categoría. Pero esto es lo que aprendí del último regalo de mi padre. La mejor herencia no es el dinero ni las propiedades. Es saber que alguien te amó lo suficiente como para protegerte incluso después de su partida. Es la fuerza para alzarte en una catedral llena de gente y decir tu verdad. Es la sabiduría de saber que empezar de nuevo no es un fracaso. Es libertad. Papá sabía que Grant me traicionaría tarde o temprano. Probablemente sospechaba del asunto mucho antes de contratar al investigador. Pero también sabía que yo tendría que verlo con mis propios ojos. Tenía que tomar mi propia decisión sobre irme. Así que me dio lo que todo padre espera dejarle a su hijo. No solo seguridad financiera, sino también las herramientas para reconstruir cuando la vida se desmorona. Me dio pruebas de que me amaban, de que me valoraban y recursos para empezar de cero. Y al final, eso vale más que todos los vestidos de Versace del mundo.